Bendiciones a todos mis hermanos de Casa Carismática Belén y a todos aquellos que se conectan en esta ocasión para escuchar la palabra del Señor. Es importante saber que el Señor nos está llamando a la lucha espiritual y a la victoria. Y sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, es necesario que nosotros como soldados del Señor vayamos a la línea de batalla, a la brecha, a interceder y a pelear la buena batalla de la fe. Por eso quiero compartirles sobre este tema. Dios nos llama a la lucha espiritual y a la victoria. Vamos a buscar la palabra del Señor en Efesios 6 del 10 al 18. Efesios 6 del 10 al 18. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos tener siempre presente que desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, empezó una lucha espiritual. Colosenses 1 del 12 al 13 dice así: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes estábamos influenciados, como dice la palabra que acabamos de leer, estamos influenciados bajo la potestad de las tinieblas, pero cuando nosotros decidimos servir a Cristo, recibirlo en su corazón, ¿verdad? Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Allí empieza esa lucha espiritual. Y esta lucha no es física, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas malignas espirituales que Satanás utiliza para hacernos daño y para querer separarnos del plan perfecto que el Señor tiene para cada uno de nosotros. A través de estos pasajes vamos a estudiar varios aspectos importantes que debemos conocer para poder alcanzar la victoria en cada una de las luchas que vayamos a enfrentar. Quiero mencionarles también, antes de continuar, que este estudio, sobre todo basado en la palabra del Señor, orando al Señor, pero utilicé un libro que me gustó mucho, que se llama El Proyecto del Eterno, escrito por Jorge Imitian. Este es un estudio exhaustivo de la epístola a los Efesios, ¿verdad? Y los insto para que podamos estudiar esta epístola
conocer la profundidad que va a permitir que renovemos nuestra fe, vamos a ensanchar nuestra visión y vamos a transformar nuestras vidas. Los puntos que vamos a ver en esta ocasión son los siguientes. Debemos conocer el mundo espiritual en el cual libramos estas luchas espirituales. Debemos conocer claramente las armas que Dios nos ha dado para vencer y en qué nos fundamentamos para vencer al enemigo. Lo primero que debemos conocer es el mundo espiritual en el cual se libran estas luchas. ¿Okay? Vamos a ver los versículos 10 y 12 del capítulo 6. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es interesante observar cómo Pablo realiza un cambio extremo en su mensaje. En los versículos anteriores, el mensaje de Pablo, que nos viene hablando acerca de la familia y del trabajo y de ciertos aspectos importantes acerca del amor, la sumisión, la humildad y la amabilidad, y que no son cualidades típicas pues de la guerra. Entonces esto nos llama mucho la atención, pero no deja de estar separado de las luchas espirituales que nosotros vayamos a librar. La familia y el trabajo, ¿verdad?, son aspectos muy importantes en nuestras vidas y que el enemigo va a querer venir a atacarnos para hacernos daño. Esta lucha se hace presente. Tengan que tener claro esto. Esta lucha se hace presente en todas las áreas de nuestra vida, tanto en lo espiritual como en lo material. Estas dos partes no están separadas y existen claramente. Acontecen al mismo tiempo y sobre el mismo escenario interactúan. Este pasaje constituye, ¿verdad?, un llamado de Dios para nuestras vidas, para que nosotros como creyentes nos fortalezcamos, nos alistemos y nos vistamos con toda la armadura de Dios para enfrentar esta lucha material, esta lucha espiritual, que debemos combatir cada día. Todos los días de nuestra vida nosotros vamos a tener una batalla espiritual que vamos a tener que librar y que debemos estar preparados, debemos prepararnos, y vamos a ver cómo nos vamos a preparar. Lo primero que debemos conocer es el mundo espiritual. Existe un mundo espiritual y existe un mundo material. En el universo coexisten estas dos realidades, el mundo material y el mundo espiritual. El primero visible y el segundo invisible. Vamos a ver qué dice Colosenses 1:16. Porque en Él, dice así la palabra del Señor, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí claramente nos habla que existen, ¿verdad? Existe lo invisible y existe lo visible, el mundo material y el mundo espiritual. La palabra griega que se describe en el mundo espiritual es epouranios, la expresión con la que finaliza el versículo 12, que dice: contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Regiones celestes en griego es epouranios, y en griego es la misma palabra epouranios que se utiliza en los versículos anteriores en Efesios 1:3. Los podemos leer después con calma. Efesios 1:3, Efesios 1:20, Efesios 2:6 y Efesios 3:10. En esos versículos se traduce por lugares celestiales. También es importante conocer quiénes interactúan en este mundo espiritual. ¿Quiénes interactúan acá? Dios, los ángeles, Satanás y sus demonios, es decir, los espíritus malignos, y la parte espiritual, la parte espiritual del ser humano, es decir, nuestro espíritu, ¿verdad? Interactúan en este mundo espiritual y es donde se libran todas estas batallas. En esa dimensión espiritual es donde se desarrollan nuestras luchas y combates. Pablo declara enfáticamente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino es contra los poderes que operan y que manipulan e influencian a todas estas personas para querer hacer daño, ¿verdad? Y querer pues separarnos del camino del Señor y del propósito del Señor que tiene para cada uno de nosotros. Todos los hombres y las naciones que viven sin Cristo se hallan bajo el dominio de las fuerzas espirituales. Recuerden el versículo que le leí al principio, que dice Colosenses 1 del 12 al 13. Antes, ¿verdad?, estábamos bajo el dominio, bajo la influencia de la potestad de las tinieblas, pero Dios, una vez que recibimos al Señor en nuestro corazón, nuestro Señor Jesucristo, y decidimos servirle y consagrarnos para Él, ¿verdad?, hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado, y ese es el reino en el cual nosotros estamos ahora mismo. Hemos visto que existe un mundo espiritual donde se libran las batallas. Entonces existen dos ejércitos que interactúan allí y que pelean entre sí. Es el ejército enemigo y el ejército de Dios. El ejército enemigo está compuesto por Satanás, por sus huestes espirituales de maldad, que son aquellos. Recordemos que Satanás era un ángel muy precioso que blasfemó de ambición porque quería ser igual a Dios, y ese pecado resultó que Dios lo expulsara del cielo, y en esa caída vinieron con él todos esos espíritus que antes eran ángeles, que también se sublevaron, ¿verdad?, y cayeron. Todos esos ángeles ahora son espíritus demoníacos que están bajo el dominio de Satanás, y que el versículo 12 que acabamos de leer nos da la idea que están organizados como un ejército en distintos niveles y tienen distintas maneras de operar, y hay unos que tienen más poder que otros también. Entonces, en este ejército está Satanás, los principados, las potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué son las huestes? Las huestes se refería a los soldados del ejército del enemigo que operan sobre y en las personas. Huestes significa adversario, enemigo. Las huestes son ejércitos que están en campaña. Las huestes, por lo tanto, son los bandos o tropas en batalla. Es decir, que esas huestes espirituales de maldad están continuamente en batalla. Ellos no descansan. Ellos no paran ni un segundo. Ellos van a querer hacer hasta lo imposible para hacernos daño, para hacernos caer y separarnos
de la presencia del Señor, del propósito de Dios, porque ellos quieren que nosotros volvamos a nuestras antiguas andanzas pecaminosas, cosas que si nos mantenemos firmes en el Señor, llenos de su presencia, no lo van a poder lograr. Ok, debemos conocer también que la estrategia principal de Satanás es el engaño y su principal arma es la mentira. Recordemos cómo engañó a Adán y Eva para hacerlos caer en el pecado, ¿verdad? Y por eso Dios los expulsó del paraíso, porque desobedecieron. Asimismo, el enemigo va a querer usar la mentira y el engaño para hacernos caer. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra las personas, no es contra mi vecino, no es contra mi compañero de trabajo, no contra aquella persona que habla mal de mí, sino es contra esa influencia espiritual demoníaca que opera tras de estas personas. Nosotros debemos amar a las personas, orar por ellas, ¿verdad? Pero sí debemos repudiar el pecado y combatir todos estos espíritus demoníacos que operan a través de ellos. El ejército de Dios, ese que acabamos de ver, es el ejército de las tinieblas, el ejército enemigo. Ahora vemos el ejército de Dios, del cual usted y yo formamos parte. El ejército de Dios es infinitamente superior al ejército enemigo. Dios Padre, ¿verdad? Él es Jehová de los ejércitos, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ok, según Romanos 8:31 dice que Él está a nuestro favor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es nuestro comandante en jefe, nuestro Dios Padre, Jesucristo el Hijo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Recibió del Padre toda la potestad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Gloria a Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos guía, el que nos llena de su presencia, el que nos redarguye. Gloria al Señor por el Espíritu Santo. Los ángeles de Dios, que son millones y millones, según Apocalipsis 5:11, se trata de ejércitos que están a las órdenes de Dios, no a las órdenes nuestras, no. Y hay también diversidad de ellos, arcángeles, serafines, querubines y ángeles que cumplen diversos servicios, ¿verdad? Pero debemos tener en cuenta que los ángeles están a nuestro servicio, pero nosotros no podemos darle órdenes. Solo Dios es el que le da las órdenes a los ángeles para que actúen. Nosotros sí podemos orar al Padre y pedirle al Padre que envíe a sus ángeles guerreros con espadas de fuego para combatir por nosotros, quebrantando esos poderes del enemigo. Gloria a Dios, bendito Dios. Y también los ángeles, la iglesia del Señor. Usted y yo somos soldados de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:3. Somos soldados. Y cada uno de nosotros debemos fortalecernos en el Señor. Estar bien armados, estar bien preparados para la lucha espiritual. Somos parte del ejército de Dios, del ejército victorioso. Tenemos la certeza de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Romanos 8:37. Gloria a Dios. Bueno, hemos visto el mundo espiritual, hemos visto que existe un ejército enemigo y que existe el ejército de Dios, del cual usted y yo pertenecemos. Ahora vamos a ver las armas que Dios nos ha dado para protegernos y para también atacar.
por supuesto. Las armas de Dios, vamos a ver los versículos 10, 11 y los versículos del 13 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La fuerza interior, dice la palabra del Señor. Debemos fortalecernos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Un soldado que va a la guerra necesita tener las fuerzas suficientes y las armas adecuadas para enfrentar al enemigo. Nosotros no podemos enfrentar al enemigo en nuestras propias fuerzas. Debemos estar revestidos del poder de Dios, porque el poder de Dios es el que va a vencer al enemigo, no nosotros. Recordemos que el enemigo es mucho más fuerte que nuestra humanidad, pero nosotros, revestidos del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, podemos vencer en el nombre de Jesús. Recordemos allá en Zacarías 4:6, ellos se había abandonado la reconstrucción del templo porque hubo mucha oposición, se había desanimado el pueblo por la oposición que hubo. Pero el Señor, nuestro Dios, le manda un mensaje a Zorobabel a través de Zacarías. Allá en Zacarías 4:6 le dice así: ¿cómo proceder? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No era con las fuerzas de Zorobabel que iba a reconstruir el templo, sino con el poder del Espíritu de Dios. Asimismo nosotros, no es con nuestra fuerza, es con el poder de Dios. Llenos del poder del Espíritu Santo, podemos hacer grandes cosas. Toda la armadura de Dios. La palabra del Señor no dice que de repente un día no uses el casco o no uses la sandalia, los zapatos. No, tienes que ir con todo, bien preparado, con toda la armadura de Dios, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Notemos que es la armadura de Dios. Interesante también, importante. La armadura de Dios no son armas humanas, son armas espirituales, y la armadura es un arma poderosa para protegernos. No es física, es espiritual, pero es poderosa, ¿verdad? Para protegernos. En 2 Corintios 10:4 dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces vamos a ver y describir cada una de las partes de esta armadura. Interesante ver que lo primero que se ponía, que se colocaba el soldado, era el cinturón. Dice: ceñid vuestros lomos con la verdad. Ceñid vuestros lomos con la verdad. El cinturón era lo primero que el soldado se colocaba. De él se enganchaba la coraza y colgaba la espada. En la alegoría, Pablo compara el cinturón con la verdad. Es lo primero que necesitamos conocer y experimentar. Dice la palabra del Señor en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No podemos andar por ahí, hermanos, con pensamientos flojos, dudando, cambiando. No debemos ser fluctuantes. Necesitamos ser personas que demuestren convicciones firmes, y esas convicciones no se pueden basar en argumentos o razonamientos humanos. Tienen que fundamentarse en la palabra de Dios. Ceñidos vuestros lomos
con la verdad. La coraza, vestidos con la coraza de justicia. ¿Ok? Debemos protegernos. Esta área donde están los soldados, era importante que se protegieran con la coraza la parte donde estaban los órganos, el corazón, ¿verdad? El corazón era uno de los lugares predilectos que el enemigo nos quiere dañar, que nos quiere atacar. El enemigo siempre nos va a querer acusar, va a querer causar conflictos para hacernos daño. Es importante también, hermanos, que debemos reafirmar nuestra sujeción a nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar bajo autoridad y someternos bajo la autoridad de Cristo, porque si no, entonces nosotros no vamos a tener autoridad para atacar o defendernos de nadie. Recordar que nuestra justicia es Cristo, que somos salvos por gracia, por los méritos de Cristo y no por nuestra obra. Debemos también, hermanos, siempre ir a la presencia de Dios para limpiarnos. Si cometemos algún pecadito por allí, ¿verdad? Confesar y arrepentirnos, limpiarnos de toda maldad. Amén, gloria al Señor. Dice, ahora pues no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que sea gloríese en el Señor. Primera de Corintios 1:30 y 31. Debemos vestirnos con esa coraza de justicia. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Las botas que usaban los soldados eran unas botas de cuero duro. Podían ser de cuero duro, ¿verdad? Y era muy importante porque debe permitirles marchar, avanzar y conquistar, pero deben ser firmes también para protegerse también sus pies. Donde lleguemos nosotros debemos llevar el Evangelio. Por ello debemos estar siempre listos y dispuestos a anunciar el Evangelio donde quiera que nosotros vayamos. La orden de Cristo es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y no solamente eso, dice que tenemos que hacer discípulos. Un discípulo es un seguidor de Cristo, un soldado más, una persona más que pasa de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo y que va a servirle a Jesucristo. Debemos hacer discípulos y prestos siempre a predicar y llevar el Evangelio de salvación a aquellos que lo necesitan. El escudo, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El enemigo dispara dardos de fuego, son como flechas incendiarias, pensamientos mentirosos, sentimientos engañosos, que si hacen blanco cabida en nuestro ser, comienzan a destruirnos. Dios nos ha provisto de un escudo para protegernos de esas flechas que esos dardos que lanza el maligno. Ese escudo es la fe. Fe es creerle a Dios en lo que ha hecho en nosotros, en lo que está haciendo, en lo que va a hacer, creer en su palabra. Satanás aprovecha cualquier duda, cualquier desliz o momento difícil, ¿verdad?, de conflicto para desalentarnos, para
dispararnos flechas de mentiras para causar dudas. Diversos tipos de ataques el enemigo va a querer lanzarnos, pero nosotros vamos a estar bien cubiertos con el escudo de la fe. Esa fe que siempre debemos alimentar a través de la palabra de Dios, de la oración. Siempre estar en la presencia del Señor. Mediante la fe apagamos cualquier dardo de mentira que haya tocado o que haya querido tocar nuestra vida. Creámosle a Dios en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Entonces las dudas y las mentiras rebotarán en ese escudo y no nos van a hacer daño. El casco, tomad el yelmo de la salvación. Importante, hermanos, nuestra mente. El enemigo va a lanzar dardos de mentira a nuestras mentes. Y en nuestra mente se libra una batalla poderosa. Debemos conocer a profundidad la palabra del Señor para conocer cuáles son los pensamientos que vienen de Dios y cuáles no. Basados en la palabra de Dios, reprendamos todo aquello que no venga con la voluntad de nuestro Señor. Debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 2:10-5. No debemos abrirnos a cualquier clase de pensamientos. Cuando vienen esos pensamientos extraños, llevémoslos a la palabra de Dios, y si no son de Dios, lo desechamos en el nombre de Jesús. La espada, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es el arma principal del soldado. Hemos visto hacia atrás armas que son para protegernos, pero la espada es con la cual nosotros atacamos. La espada es la palabra de Dios. Recordemos cuando Jesús fue tentado, cómo respondió: escrito está, basado en la palabra de Dios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos primero que todo someternos al Señor, resistir al diablo a través de la palabra del Señor, y Él va a huir. Él va a huir. Debemos continuamente leer la palabra de Dios, ¿verdad? Guardarla en nuestro corazón, porque a través de la palabra de Dios es que nosotros vamos a atacar al enemigo con la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, no es palabra nuestra, es palabra de Dios, poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, dice la palabra, porque es poder de Dios. Tenemos el poder de Dios, hermanos. Utilicemos la espada, porque es poder de Dios. Hemos visto un resumen pequeño acerca de lo que es la armadura de Dios. El tercer punto que quería mencionarles era en qué fundamentamos nosotros, o cuál es nuestro fundamento para vencer al enemigo. Es importante saber, hermanos, que ya el enemigo está vencido. El enemigo ya Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, aleluya. Ya Cristo venció por nosotros, pero Él todavía está activo, aprovechando el corto tiempo que le queda para hacer que las personas vayan al infierno. Nosotros debemos llevar el evangelio para salvación de la persona. El enemigo quiere hacer todo lo contrario. Entonces, ¿en qué estamos nosotros fundamentados para vencer al enemigo? En el nombre de Jesucristo. Mire lo que dice Filipenses 2, del 6 al 11. En el nombre de Jesucristo, aleluya, dice la palabra, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ahí está, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, aleluya, para que en él, nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos un Rey todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, que tiene un nombre sobre todo nombre. Cuando el enemigo venga contra usted, hermano, usted le dice: en el nombre de Jesús te largas de aquí. Tome el nombre de Jesús, ahí está escrito, ¿verdad? Jesús glorificado, aleluya. Arma poderosa. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, aleluya. En la victoria de Cristo en la cruz está fundamentado, ¿verdad?, también para vencer al enemigo. Efesios 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo venció a Satanás en la cruz. Recuérdeselo al enemigo. Él sufre de mala memoria a veces. Así que recuérdele: Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Efesios 2:15. Hebreos 2:14. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo resucitó al tercer día y está vivo y está sentado a la diestra del Padre con todo poder y toda honra y toda gloria, aleluya. Y esa victoria Él nos la ha dado a nosotros también. En Él somos más que vencedores. Primera de Juan 3:8. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, hermano. Ya eso ya está deshecho. Ya el enemigo está bajo nuestros pies. En el nombre poderoso de Jesús. También nuestra victoria está en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. De todo principado y potestad, no solamente de algunos, de todo, de todo. El enemigo huye, tiene que huir delante de la presencia del Señor. Cuando oye su nombre tiembla, tienen que huir. Mateo 28:18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, aleluya. La victoria de Cristo es nuestra victoria, aleluya, dice la palabra del Señor. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6, aleluya. He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Ahí está, hermanos. El Señor nos ha dado esa misma autoridad. Nos ha dado potestad sobre toda fuerza del enemigo. Usted tiene autoridad. La autoridad de Cristo no es su fuerza física, es el poder de Dios que está en nosotros. Aleluya. Entonces, hermanos, recordemos que ya Cristo venció por nosotros. Pero la palabra del Señor dice que el enemigo anda por allí también queriendo hacernos daño. Dice la palabra en primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire lo que dice allí, hermanos, que el enemigo anda como león rugiente. No es un león. El león de la tribu de Judá es Jesucristo, el único. El mentiroso, el engañador es Satanás, que quiere andar por allí como león rugiente, buscando a quien devorar. No permitamos que devore a nadie, a ningún familiar, a ningún ser querido. No le demos cabida al enemigo con el pecado.
Debemos consagrarnos y vivir una vida para el Señor, sirviéndole en todo tiempo. Gloria a Dios. Tenemos un enemigo, sí, pero recordemos que ese enemigo ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario y tiene los días contados. Pero la realidad también es que Él anda por allí muy activo, buscando ver quién se descuida para hacernos daño. Hermanos, recordemos esta palabra. La palabra también dice acá en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es importante en nuestra vida como creyentes, como soldados. Dependamos del Señor al 100%. Si tenemos alguna necesidad, si tenemos algo por lo cual pedirle al Señor, presentémoslos al Señor y Él nos va a dar la respuesta. Sobre todo, busquemos el reino de Dios y su justicia, y Él va a añadir todas las demás cosas. En estos tiempos, estamos en los últimos tiempos, hermanos. Vemos grandes señales que son símbolo de que Cristo viene pronto por su iglesia, y debemos estar preparados. Dios nos manda a pelear, a luchar esta batalla espiritual, y no a pelear cualquier batalla, sino una batalla en la cual vamos a recibir victoria. Somos más que vencedores, recordemos eso. Tenemos al Señor de nuestra parte. No es en nuestra fuerza, es en el poder de Dios. Revistámonos del poder de Dios, así como Zacarías le dijo a Zorobabel. No es con las fuerzas humanas, es con el poder del Espíritu de Dios. No importa cuál ataque el enemigo quiera mandar a nuestras vidas, con la armadura de Dios bien colocada, con las armas de Dios que nos ha dado para defendernos y atacar, vamos a obtener la victoria. Vamos a obtener la victoria y vamos a levantar la bandera de Cristo. Cristo va delante de nosotros. El Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Y si Él va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie nos podrá vencer. Espero que esta palabra, hermanos, quede en nuestros corazones. Primero, ha tocado fuertemente mi corazón. Gloria al Señor por eso. Pongámoslos en práctica. Estudiemos esta epístola que es poderosa para animarnos, para fortalecernos, y sobre todo siempre tengamos a Cristo en nuestro corazón en primer lugar, a nuestro Dios también, y vamos a alcanzar la victoria en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias porque nos has hecho más que vencedores, bendito Dios. Gracias porque tú venciste por nosotros en la cruz del Calvario, bendito Dios. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, llénanos de tu espíritu, bendito Dios. Que cuando el enemigo sienta tu presencia en nosotros, huya en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a ti, bendito Dios. Gloria a ti, Señor, en estos tiempos de incertidumbre. Señor, nosotros levantamos bandera de victoria en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Casa Carismática Belén, aleluya, en nuestros trabajos. Bendito Dios, tú eres el que nos suple. Nosotros no dependemos de las condiciones materiales, bendito Dios. Nosotros dependemos de ti. Tú eres el que toca corazones, bendito Dios, y el que nos suple. Tú vas a abrir puertas. Aleluya, en el nombre de Jesús, las compuertas de los cielos sean abiertas para nuestras vidas, bendito Dios, para que sobreabunde bendición en nosotros y tú seas glorificado, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Dios. A ti sea la gloria y la honra, bendito Señor. Amén. Dios
me los siga bendiciendo. Amados hermanos, bendito Rey, nos vemos próximamente en los grupos de casa, en el culto dominical, y que siempre seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Dios les bendiga. Saludos.